Soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular Delincuencia y Tratamiento. Soy abogada, pues egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 20 años. Soy especialista en Derecho Procesal, especialista en Derechos Humanos, magíster en Derecho Penal y Criminología, y actualmente también estudio como ustedes en este Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Así que cumple una función dual, se pudiera decir. Soy facilitadora y también estudiante de este instituto. De verdad, pues me complace que ustedes estén ávidos de conocimiento y que se estén especializando, que más en su función policial, porque tengo entendido que algunos son funcionarios policiales o la mayoría o todos son funcionarios policiales. Y pues es bueno que estén en constante evolución en el conocimiento. Aparte de ser abogada, pues yo ejerzo aquí en Venezuela funciones de juez. Soy juez de primera instancia en funciones de ejecución del sistema de responsabilidad penal de adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Entonces también, pues bueno, tengo 19 años en el Poder Judicial y pudiera decirse que puedo tener un poco de experiencia en ese ámbito de funciones policiales, órganos de seguridad del Estado y demás. También, bueno, tengo bastante tiempo dando clases, aproximadamente 16 años en diferentes universidades del Estado y del país. Y bueno, como les dije, pues les doy bien la bienvenida a esta asignatura y me complace pues saludarlos. Igualmente pues voy a dar un breve inicio con respecto a las actividades de plataforma. Si bien es cierto en el video introductorio yo indiqué que están las actividades ya montadas, pues les vuelvo a recalcar. Las actividades están ya dispuestas en la plataforma para que ustedes hagan uso de ellas y efectivamente cumplan en el tiempo oportuno. Sin embargo, pues va a estar abierta la plataforma aproximadamente hasta la última semana, primera semana de marzo, donde ustedes pueden efectivamente pues cumplir de manera oportuna, ¿no? Hay una fecha tope en cada actividad, sin embargo, eso no significa que si no la presentan en esa fecha, no la puedan presentar luego. Sí, lo único que es hasta la primera semana de marzo que la plataforma está habilitada. Ya después de ahí yo no puedo recibir ningún tipo de trabajo. Entonces, pues le agradezco también la comprensión y le agradezco que ustedes puedan cumplir oportunamente para yo a su vez cumplir con la universidad y cumplir con ustedes en el momento de que quieran obtener las calificaciones, ¿ok? Estoy totalmente a la orden, en la plataforma está mi abonado telefónico o mi número telefónico, se pueden comunicar conmigo vía texto, vía WhatsApp y demás. Por la plataforma también está el aviso, los foros y novedades, por allí también pueden ustedes, si consideran que tienen alguna duda, pues transmitirla y demás. Estoy de verdad totalmente presta a socializar con ustedes y, bueno, pues agilizar cualquier tipo de inquietud que puedan tener, ¿ok? Vamos a empezar entonces con lo que respecta al tema propio, que es la unidad 1, Sociología y Teorías de la Delincuencia. Bueno, esa es la unidad 1, la unidad 2 la delincuencia, la unidad 3 intervención y la unidad 4 son trabajos o ejercicios prácticos. Esa va dirigida más que todo a lo que ustedes observaron durante el desarrollo de la unidad que vamos a socializar en la última clase sincrónica. Ver, son procesos de reflexión, es una clase pero compartida, donde ustedes me indiquen efectivamente qué aprendieron, qué saben, o sea, o qué me pueden sugerir ¿y qué yo les puedo sugerir? Entonces es un proceso de intercambio de conocimientos, más que todo la unidad 4, que sería la última clase sincrónica, que posteriormente pues se les dará la fecha, ¿ok? Con respecto a la unidad 1, que es Sociología y Teorías de la Delincuencia, primero antes de empezar lo que es Sociología, las teorías de la delincuencia, es importante que ustedes sepan qué es delincuencia. Para ustedes, ¿qué es delincuencia? A ver, Ana Saltos o Diego Valencia, de los que están conectados, Joana Rosero. Bueno, Doctora, muy buenos días. buenos días. José Pichucho les saluda, doctora. Yo pensaría que la delincuencia se puede decir que es el cometimiento de un delito Ajá. que se lo realiza para hacer daño a una persona. No sé si estoy Sí, dentro del concepto, doctora. más o menos vas por esa vía. La delincuencia en términos generales son acciones delictivas. ¿Por qué? Porque lo cometen precisamente personas, pero son acciones delictivas cometidas por una persona. ¿Una persona qué? Delincuente. Así de sencillo, por eso se llama delincuencia. Porque efectivamente cuando se comete un delito, y luego eso lo vamos a ver en las teorías de la delincuencia, de una vez se estigmatiza a esa persona y se le indica criminal, delincuente, imputado, acusado. Entonces, en líneas generales, acciones delictivas o delincuencia son esas acciones delictivas cometidas por quién? Por una persona llamada en el argot popular delincuente.
La delincuencia viene de la palabra latina delinquentia o delincuentia, que efectivamente es esa cualidad que se le asigna a esa persona por cometer hechos delictivos, ¿ok? ¿Y qué sería entonces un hecho delictivo? Si vamos a lo que es la teoría general del delito, que se puede decir delito es toda acción contraria a la ley, de manera general, ¿verdad? Pero si vamos a la parte de delito de manera jurídica, el delito es un acto típico, antijurídico, culpable e imputable a un hombre y sancionado con una pena. Ese es el concepto jurídico de delito. Entonces pudiera decirse que efectivamente esa persona que comete un delito es un delito que está en la teoría general del delito y que comprende esos elementos positivos del delito. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad y penalidad. ¿Estamos claros con eso? Sí, doctora, buenos días. Bueno, me alegro. Sí, doctora. Cualquier duda, ustedes me interrumpan o si voy muy rápido, vuelvo a recapitular. Pero entonces, eso, hay delincuencia, acciones delictivas cometidas por una persona llamada delincuente y que comete un delito, y un delito en el largo jurídico, porque ustedes, bueno, conocen esa parte de lo que es la teoría general del delito, la deberían de conocer, sin embargo, se las voy a decir, un acto típico, antijurídico, culpable, imputable a un hombre y sancionado con una pena. Entonces, ese es en términos general la delincuencia. Pero ¿cómo surge la delincuencia? ¿O existen diferentes tipos de delincuencia? ¿Qué opinan ustedes? Si hay diferentes tipos de delincuencia en la sociedad, en el mundo en que vivimos. Sí existen, sí existen. De hecho, los tipos de delincuencia... ¿Aló? Sí, doctora, una de estas es la delincuencia común que le llaman. Ajá. Que comúnmente, como se puede decir en palabras ya, qué sé yo, criolla, es que de un delito que es mínimo. Que es un delito mínimo, ok. Sí, efectivamente, pues la delincuencia también tiene sus formas o sus características o tipos. Sí, sin embargo, pues hay muchos doctrinarios que dicen que la delincuencia se origina desde la delincuencia juvenil, y efectivamente es así. Se observa a veces con tristeza como muchos niños y adolescentes que infringen la ley o que están en conflicto con la ley penal, posteriormente son arropados por ese sistema, ¿verdad?, de justicia penal juvenil, y luego, cuando son adultos y que ya han superado su proceso en esa etapa de justicia penal juvenil, llegan a ser adultos delincuentes o adultos criminales. Entonces, se ve que como que marcan o reinciden su proceso negativo o antijurídico siendo delincuentes juveniles y lo marcan y lo acentúan como adultos. Entonces, pudiera decirse que la delincuencia juvenil es un tipo de delincuencia dentro de esa evolución de la delincuencia en general. Entonces, ¿qué va a estudiar? En todo caso, o sea, la asignatura, pues tiene que abarcar esos conceptos básicos que estamos iniciando, lo que es delincuencia, lo que es el delito, y allí interviene la sociología. ¿Por qué interviene la sociología? ¿Y qué es la sociología? La sociología, pues, una ciencia social, ¿verdad?, que estudia los factores sociológicos del ser humano que convive o que convivimos en esta sociedad, en el mundo, en una comunidad específica. Entonces va a estudiar esos factores, los fenómenos, factores internos, externos, endógenos, exógenos, de su convivencia alrededor. Y luego de esa aplicación o de ese estudio, pues va a verificar cuáles son sus carencias, cuáles son sus debilidades, y sobre esa base, pues va a hacer los estudios sociológicos de qué le afecta a la sociedad para que una persona pueda delinquir, o si nos adaptamos más a la parte de la sociología criminal, que la sociología criminal es una rama de esa ciencia social de la sociología general y que efectivamente va a estudiar, pero a la persona delincuente en sí. ¿Por qué se produjo ese crimen? ¿Por qué se produjo esa delincuencia? Que también podemos decir que hay delincuencias comunes, como lo dijo uno de los participantes, y que hay delincuencias organizadas, ¿verdad?, que ya son grupos o son muchas personas que se reúnen que efectivamente con un fin de transgredir la norma, sea de manera violenta o sea de manera no violenta o inclusive como artificial, o que las personas no sepan de esa forma de delincuencia interna, ¿ok? Entonces, eso abarca la sociología como forma de estudio para, en todo caso, comprender el fenómeno social, y posteriormente la sociología criminal para comprender los factores tanto endógenos, exógenos, que dan parte a la delincuencia. Entonces,
Todo eso debe ir concatenado y en esa estructura. Vamos a lo que es delincuencia, delitos, sociología criminal, los tipos de delincuencia, la manera general de delincuencia o cómo surge la delincuencia general por la delincuencia juvenil. Y ya adentrarnos allí a lo que es propiamente las teorías de la delincuencia, que doctrinariamente y de la parte de la bibliografía que yo dejé y de lo que está inclusive dentro de la plataforma del contenido, que ustedes lo pueden observar, hay diferentes teorías, pero las principales son las que indiqué. Entre ellas está la anomia, que es la primera teoría de la delincuencia. ¿Qué es la anomia? Para ustedes, ¿qué es la anomia, muchachos? No, doctora, no sabría darle una definición, doctora. Bueno, para eso estamos, para aprender. Entonces, ¿me podría repetir, doctorita? ¿Qué es la anomia? Nomia. Anomia. 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 Así, no tiene acento, no se puede decir anomía, sino anomia. Anomia. ¿Qué es la anomia? Tal vez, bueno, no tengo muy claro, doctorita, pero me imagino que a lo mejor será una psicopatología, tal vez, de alguna persona. Pues no tanto como psicopatología, es una forma de actuación en la sociedad. O sea, la anomia se da cuando hay falta de normas. Cuando hay inclusive o existiendo normas, estas normas no surten efecto hacia la sociedad. El individuo como tal siente que no le satisfacen sus necesidades. Y como siente que no le satisface sus necesidades, pues no las cumple. Entonces hay caos, hay desorden. Pero ahí viene incluido la psicopatología, tal vez, de la personalidad, ¿no? Sí, exactamente. Incluso viene de familia, me imagino, porque si tiene un problema, estamos hablando de una psicopatología personal de él, tal vez, ¿no? Sí hay relación. Lógicamente, bueno, eso lo vamos a hablar casi al final de la clase en cuanto a las psicopatologías, porque dentro de esa anomia pueden existir conductas sociales, antisociales y disociales, que son tres términos diferentes. Conductas disociales, antisociales y asociales. Entonces, ya luego lo vamos a ver, pero sí efectivamente tiene relación. Entonces, ¿qué es la anomia? Es efectivamente cuando no hay satisfacción de las normas, cuando hay falta de normas e incumplimiento en esa estructura social de las normas. Actualmente es así, falta de normas e incumplimiento de la estructura. Hay un rechazo. Exactamente, Ana Salto. Yo pienso que es una desorganización social. Hay una desorganización social, pero producto de que efectivamente no se están cumpliendo las normas, porque hay un desacuerdo en esas normas. Como le indiqué, o sea, el individuo, estableciéndose normas como tal, el individuo considera que no le satisfacen. Y como no le satisfacen, pues no las cumple. Entonces es una forma de desorganización social, pero producto de una falta de cumplimiento de normas o falta de normas que lo puedan regular a él. Entonces, Emilio Durkheim, que fue el principal fundador de esa teoría de la anomia, y habla efectivamente que hay una división dentro de la estructura social, y habla de la división del trabajo, del suicidio inclusive, y de las reglas del método sociológico. Él inclusive indica que el suicidio muchas veces cuando hay épocas de abundancia o inclusive de depresión en una sociedad, el individuo tiende a suicidarse, efectivamente por carencias individuales o carencias que pudiera considerarse altruistas. Pero para ustedes, ¿qué puede suceder? ¿Por qué una persona se puede suicidar? Doctorita, en mi punto de vista hay muchos factores, ¿no? Ajá. Hoy en la actualidad estamos pasando por una crisis terrible, me imagino conlleva una de ellas, ¿no? Al suicidio y quitarse la vida, ¿no? Exacto. ¿Sí me escucha bien, doctorita? Sí, la escucho bien. Allá sí, como tengo problemas en mi computadora. Bueno, entonces yo en el punto de vista le veo una de esas, ¿no? Que tal vez por falta de recursos, hoy en día, como le dije, estamos pasando por una crisis mundial, yo le veo un factor a lo mejor. Sí, exacto, son muchas las razones. Muchos factores, ¿no? Conllevan a que una persona se quite la vida hoy en día en la actualidad, ¿no? Sí. Muchas veces por la patología mismo de la personalidad, mismo por no llevar una vida correcta y toman sus malas decisiones. Exacto, por el control inclusive de las emociones, ¿verdad? O sea, muchas de las personas pueden quitarse la vida por falta de control de sus emociones o falta de amor también en su corazón.
yo pienso, esto es una reflexión muy personal, ¿no? Que todo lo que motiva al ser humano es el amor propio y el amor a los demás. O sea, yo amo estar dando clases. Yo tengo otra función, pero mi hobby, mi pasión, una de mis pasiones, aparte de administrar justicia, que es una de mis pasiones principales, también amo dar clases, porque es un proceso de socialización donde yo puedo conocer el pensamiento, las expectativas, las proyecciones de los demás y puedo aprender de ustedes. Yo no solamente vengo aquí a transmitir lo poco que sé, sino también vengo a socializar y a oírlos y a aprender de ustedes. Entonces es el amor que me lleva a mí a levantarme y venir a dar clases. El amor que me lleva a mí a poder conectarme por estos medios que gracias a Dios tenemos tecnoformativos y poder transmitir esa parte de saberes, de conocimiento. ¿Okay? Entonces, sí, efectivamente tienen razón, cuando hay algo interno, algo patológico, psicopatológico, que la persona muchas veces lo plasma y se suicida. Entonces, de todo eso hablaba Emilio Durkheim cuando hablaba de la división de poderes, de la división del trabajo, del suicidio, de la anomia como tal, y también pues sale a la palestra en esa oportunidad de en una de las teorías de la delincuencia, pues Robert Merton, que habla, que apoya a Emilio Durkheim con su estructura social y la teoría social, que efectivamente dice que la sociedad tiene que avanzar y tener procesos de cambios en beneficio de la comunidad. Entonces se empieza a hablar del bien común, no solamente del bien individual, sino del bien común, porque dicen que si efectivamente hay bienestar común, pues lógicamente es que las personas menos pueden delinquir porque se sienten bien. Y si la sociedad se siente bien, pues lógicamente no va a tener necesidad de cometer hechos delictivos. Es así, ¿verdad? Bueno, esa es la teoría en general de la anomia. Sin embargo, los invito a que la profundicen dentro del contenido de la plataforma o de cualquier otro libro de sociología o de textos comparativos o por internet. Pueden encontrar bastante material de lo que es la anomia. Luego viene la teoría de la reacción social o el etiquetamiento. Esto es una teoría que ustedes yo creo que ya la conocen cuando uno habla de procesos de estigmatización o de etiquetamiento. Cuando uno, hasta muy crudamente, señala a una persona por cometer un hecho delictivo. Usted cometió ese hecho delictivo, usted hizo esto, esa persona es un delincuente, esa persona hurtó. Ya hay procesos de señalamiento y de etiquetamiento. Entonces, esa teoría en líneas generales es etiquetar a una persona con base a su situación. Pero esta teoría va más en el momento de que comete el delito, no antes de cometer el delito. O sea, el proceso de etiquetamiento se da es cuando efectivamente comete el delito, no cuando no está, o cuando no se evidenció, por decirlo así. Porque supongamos, yo me puedo hurtar un teléfono que me gustó, me lo hurté, ejercí la acción, cometí el delito, pero nadie se dio cuenta. O sea, se dio cuenta la persona víctima, porque ya no está su teléfono, ¿verdad? Pero nadie me vio, nadie me escuchó, nada. O sea, entonces, ¿quién me va a señalar a mí de que me hurté un teléfono? Nadie me puede etiquetar porque no se dio cuenta nadie, no hay cámara. Entonces, lógicamente, si a mí no se dan cuenta de que yo no hurté el teléfono, pues lógicamente no sale al mundo exterior y no me pueden estigmatizar. Entonces, esa teoría va dirigida así, que el proceso de etiquetamiento o estigmatización se da cuando efectivamente se demostró que esa persona cometió un hecho delictivo. No le importa tanto los factores, sino el proceso de que la consumación del delito. ¿Okay? Entonces, esa es la teoría de la reacción social o etiquetamiento que la genera la sociedad como producto de la vulneración o la comisión de un hecho delictivo, pero un hecho delictivo que efectivamente se dieron cuenta. Si no se da cuenta, pues lógicamente no hay procesos de etiquetamiento. Luego viene la teoría de la asociación diferencial o las teorías del aprendizaje, que en líneas generales ellas hablan de que lo que hablaba por allí Ana Saltos de la desorganización social. Esta teoría va más dirigida a esa parte, a la desorganización social, porque una sociedad puede ser desorganizada y que producto de esa desorganización pueden cometer hechos delictivos. Trata de explicar por qué una persona se hace delincuente, criminal. O sea, que entonces esta teoría va a los factores internos, lo que hablábamos, y a los factores externos. Busca por qué
existe, por qué existe el delito, porque una persona se tiene que volver delincuente o criminal. Entonces, va más dirigida a la concentración de los factores y a las formas de regulación, inclusive, de esos factores. ¿Cuáles serían las formas de regulación? Los controles sociales, el control social formal y el control social informal. Entonces, dependiendo de esa desorganización y de qué tanto exista la desorganización, pues lógicamente la persona va a cometer un hecho delictivo y va a generar una teoría del aprendizaje con base a unos modelos adquiridos en la sociedad. Entonces, si la sociedad está desorganizada, lógicamente muchas de las personas, y hablamos otra vez de esos patrones individuales, si la persona no tiene control de sus emociones, es probable que sea débil y que cometa hechos delictivos. Luego de esa teoría de la asociación diferencial o modelos de aprendizaje adquiridos por la misma sociedad, viene la teoría de las ventanas rotas, que me imagino que ustedes ya la han escuchado, esa teoría de las ventanas rotas. Sí, sí, he escuchado esa teoría, doctora. Sí, ¿qué significa esa teoría para ti? Sí, de igual manera que en un lugar en donde por lo general, digamos, se encuentra una ventana rota, significa que no hay un control, hay una desorganización, hay un descuido tanto de la persona como de la sociedad en ese punto, y eso se focalizaría como un área crítica, un punto crítico en el cual va a haber una evidencia de algún tipo de criminalidad o un punto negativo en ese sector, una zona de incidencia delictiva. Ajá. Gracias. Bueno, la teoría de las ventanas rotas lo que trata es de canalizar y verificar y establecer que existen comportamientos delictivos dependiendo de cómo esté efectivamente el sitio del suceso o el hecho o el objeto material en este caso. Entonces, para ella, esa teoría que hizo un estudio comparativo. Dejó 2 autos, uno en Nueva York, en una zona bastante, pues decir, pobre, y otro en California, en una parte alta o elitesca. 2 autos idénticos con las mismas condiciones y en buen estado los dos, nuevos, por decirlo así. Uno lo deja en Nueva York, otro lo deja en California. Uno lo deja en una zona pobre, otro lo deja en una zona elitesca. ¿Qué pasa? El auto que dejó en Nueva York, en la zona pobre, a las pocas horas fue desvalijado, totalmente. O sea, le rompieron las ventanas y fue desvalijado y quedó el carro vuelto a nada, totalmente desvalijado. Su motor, todo lo despedazaron, lo desmembraron. El otro carro o el otro vehículo que estaba en California, en la ciudad litesca, intacto. Pasaron semanas, una semana, y el carro intacto, no le pasó nada. Entonces, hacían esa comparación. O sea, lógicamente, a veces la pobreza genera delincuencia. Entonces, ¿qué hacían con el carro? Pues vender sus partes. Y en una zona alta, pues como lo ven que el carro está ahí, está intacto, pues no lo tocan. Sin embargo, ¿qué hicieron los estudiosos y los sociólogos? Partieron una ventana del vehículo, de ese carro donde estaba en California, en una zona elitesca. La partieron. ¿Qué pasó a las pocas horas de haber partido el carro? Las personas se fueron acercando, no todas en su oportunidad, pero poco a poco así, y fueron desvalijando el carro los mismos residentes de esa ciudad, de esa zona elitesca. Y a medida fue el proceso más breve, ¿no? O sea, más lento, por decirlo así, pero también lo desvalijaron. Entonces esa teoría trata de que si efectivamente se ve que hay un descuido, como lo decía uno de los participantes, sobre un vehículo, sobre un bien, pues genera en la sociedad de que eso no hay dolientes, de que a nadie le duele. Entonces, si a nadie le duele, yo puedo hacer uso de lo que está ahí a mí en mano y pues también tomarlo, porque no tiene dolientes. Entonces, pero genera un patrón delictivo, porque si no tuviera esa ventana rota, pues a pesar de que hay una gente en una zona buena, elitesca y de clase social, de una otra manera se convirtieron delincuentes, porque hicieron lo mismo que hicieron en el barrio pobre. Lógicamente, en más tiempo lo hicieron, porque fueron procesos como de que más de estudio, dependiendo de que, bueno, ese carro está ahí quieto, está bien, tiene dueño, pero apareció una ventana rota, o sea, no tiene dueño, y empezaron a desvalijarlo. Entonces ese es el estudio sociológico que hace la teoría de las ventanas rotas, que una persona, siendo de la clase que sea, puede delinquir
muchas veces por factores externos que visualiza y que lo llevan a cometer hechos delictivos, producto también internamente de sus emociones, de su moralidad, de sus valores. Entonces, esa en definitiva es la teoría de las ventanas rotas. Inclusive, hay algo particular que les quiero comentar con respecto, bueno, a los países que se consideran los más seguros del mundo, ¿no? Por lo menos Finlandia. Finlandia es uno de los países que se consideran los más seguros. ¿Por qué? Porque ellos tienen una teoría o una filosofía de vida que es el bien común, lo que hablábamos al inicio de clases. Si yo considero o la sociedad está bien, está segura, protegida, tiene todos sus medios adecuados, hay un nivel o índice de profesionalismo alto, no hay casi desempleo, y demás, pues lógicamente la seguridad va a ser mayor y no van a ser índices delictivos. Y las personas pues van en función del bien común y luego pues es su bien individual. ¿Por qué? Porque todos aspiran de que en su comunidad o en su estado o en su ciudad pues prospere la armonía. De hecho, en Finlandia hay muchas zonas verdes, ¿no? Hay muchos parques y dicen que ellos pues la parte espiritual de ellos, o sea, está como alta. Ellos valoran los árboles, valoran la naturaleza y demás. Entonces, inclusive hay como aspecto particular en los finlandeses que ellos crearon una forma de sentirse bien dentro de su casa sin salir. Y es a veces en esos espacios de su casa, pues tomarse un vino, tomarse un whisky sin necesidad de ir a espacios externos dentro de su comunidad y no hacerle daño a nadie. Entonces, eso es el bienestar común. Y por eso en Finlandia, pues es uno de los países más seguros del mundo, porque efectivamente todos están como bajo un sistema de espiritualidad, de tranquilidad, de que yo puedo ayudar, de que si no tienes empleo, vamos a conseguirte un empleo, de que todos estudien, de que todos sean profesionales, de que todos inclusive puedan surgir de una manera pues eficiente, armónica y como inclusive lo dice la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, armónica y pacífica. Entonces, eso es la teoría de las ventanas rotas. Seguimos con las teorías, me queda poquito tiempo. Si no termino, pues en la próxima clase terminaré la unidad 1. Y seguimos con la teoría de patrón del delito. Cuando yo hablo de patrón del delito, son también modelos. Modelos que esa persona toma en su proceso de evolución y absorbe como una esponja. Entonces, dependiendo de esos movimientos o esos patrones, pues se adquieren conductas criminales y conductas delincuenciales. Por eso se habla del patrón, porque hay un modelo, hay un comportamiento a seguir que genera y atrae delitos. ¿Qué puede generar delitos? Pues a veces esas deficiencias o estados de pobreza o estados de inclusive de analfabetismo, de que no tienen una educación alta y a veces, muchas veces considera que lo que está haciendo no es delito, pero sí es delito, pero por su proceso de nesciencia, de falta de conocimiento. Y pues los atractores del delito, que también los habla de esta teoría de patrón del delito, que cuáles serían los atractores del delito, por decir, espacios solos o inclusive estacionamientos en altas horas de la noche que puede atraer la comisión de hechos delictivos. Entonces hay algo que se dice, o sea, no hay que tampoco exponerse, ¿no? Si uno sabe que en ciertos lugares pueden suceder delitos por la hora, por el sector, por el lugar, pues no ir hasta allá, no exponerse. Entonces, eso habla de esa teoría, de los patrones, de los modelos a seguir y de los generadores y atractores del delito. Bueno, muchachos, para no quedarme que quede cortada así la clase, me encantó conversar con ustedes. Espero que la próxima clase sea más interactiva por parte de estos participantes que estoy conociendo el día de hoy. La próxima clase terminaremos la unidad 1 y seguiremos con la unidad 2, lo que es la delincuencia, la etiología de la delincuencia, y hablaremos de lo que en inicio dije que iba a hablar, pero que no pude, que es lo antisocial, lo asocial y lo disocial. Bueno, chao, que esté muy bien.